Hola, buenos días a todos y todas. Estamos acá muy contentos porque hemos relanzado Tras Escena y este relanzamiento ya lleva la grabación de varios programas, uno con Álvaro Marenco, otro con Gladys Alzate. Hoy vamos a tener una tercera entrega. Dicho sea de paso, cambiamos mucho a la modalidad de que el público acceda a estos programas a través de nuestras redes sociales, fundamentalmente los canales YouTube, eh, tanto del Núcleo de Experimentación Teatral como de Cucumelo Films, de tal manera que estamos creando realmente una documentación importante, visual y conceptual, ya desde todo el momento de la pandemia, cuarentena, pero este año en particular hemos decidido hacer estas conversaciones, estos encuentros que son entrevistas muy especiales, son, sí, conversatorios realmente eh, con personalidades y con figuras que consideramos importantes, significativas en nuestro medio escénico. Eh, entonces, hoy tengo el gusto de contar con una invitada muy especial, Olga Marta Mesén, a quien invito a aparecer en pantalla. Ella es una investigadora y estudiosa del teatro muy significativa, como lo veremos hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Pues Un estoy muy gusto. bien y hoy que es la presentación del libro por la tarde, pues estoy muy emocionada. Claro, doble sesión de emociones, es excelente, Exacto. porque también es por los logros y los frutos, digamos, de un proceso de trabajo y de investigación importante eh, que vos no solo representás, sino que concretás, digamos, en obras y en hechos y en libros. Bien, vamos a iniciar como en los programas anteriores, intentando un encuentro con vos, como si como una profundización, digamos, mucho en tus motivos, motivaciones y tu visión de tu propio camino, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde el origen, pero a partir de, tal vez no toda la información, porque el programa es limitado, pero sí, digamos, retrospectivamente, ¿qué de tu infancia, de tu adolescencia, de tu educación, figuras inspiradoras, situaciones, interrogantes fundamentalmente, te llevaron como a visualizar digamos, inicialmente ese camino que ahora ya has desarrollado, ¿no? De estudio, de investigación. Entonces, iniciaríamos por ahí conversando un poco sobre esto. Claro. Muchas gracias, Fernando, por haberme invitado. Fíjate que bueno, no, yo nací fuera de la capital, en un lugar que hoy no es tan lejano, pero en ese momento sí era muy lejano. Solo veníamos a San José cuando estábamos enfermos, que papá nos traía. Eh, Vengo de una familia muy grande, muy numerosa. Crecimos 11 hermanos, éramos 12, pero uno falleció muy pequeño. Y entonces crecimos en una familia muy grande. Mi papá era músico, no de profesión, pero sí leía música, entre otras muchas cosas que él hacía. Y mi mamá era muy lectora. Y también le gustaba mucho declamar y recitar y cantar. Y entonces, para poder declamar ella, pues siempre hacía muchos ademanes y se presentaba como en escena. Y todo eso me fue como llamando la atención, pero lo que cala más hondo es cuando ellos los domingos escuchaban teatro por radio. Por la radio escuchaban unos programas de obras teatrales que se transmitían en un programa que tenía la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Ella era la que patrocinaba esos espacios.
Y entonces todos los domingos oíamos teatro por la radio, imagínate, obras de teatro del siglo de oro, grabaciones españolas, mexicanas, etcétera. Entonces, imagínate lo que es para una persona pequeña estar oyendo aquello, ruidos, como que estuvieras ahí en una escena. Y eso fue lo que caló más hondo en mí. De ahí es que yo empecé con que el teatro, aquello era una fascinación, pero no lo podía ver, no veía, no salía. En la escuela, vos sabes que antes, no sé si ahora cómo será, pero hacían dramatizaciones, hacían presentaciones. Y bueno, yo nunca tuve el valor, puedo decir el valor de subirme al escenario a representar. Siempre fue ver aquello. Me quedó eso, como que yo era la que estaba de espectadora siempre. Entonces, yo siempre he dicho que mi trabajo es desde la butaca, porque nunca, la gente me dice, usted seguramente era una directora frustrada o una actriz frustrada, nada de eso. Yo siempre desde la butaca. A mí siempre lo que me ha gustado es ser Claro, espectadora de aquello, de qué aquel bien. espectáculo. Ese es, Que, digamos, el comienzo. no, y vamos a continuar un poquito. Intervengo para hacerte una pregunta que en este punto, porque claro, primero que a veces la gente piensa que el teatro es solo estar actuando, que es el que pone la cara, el cuerpo, pero todo el entorno, por un lado, es teatro, ¿verdad? Y también quien lo mira de afuera, no solo el director, ¿verdad? Porque después vamos a hablar de un director muy predilecto para vos, ¿verdad? Que ya ahorita después lo mencionamos, que fue un maestro mío también, pero este punto de que vos desde afuera, a pesar de que no actuabas, participabas y sin duda, sentías una gran realización, un gran placer de esto, porque digamos, es lo mismo que los investigadores, no es que lo hacen por oficio, no es que lo hacen por un motivo racional nada más, sino que hay vida ahí, hay un interés personal, hay una recreación, hay una realización. Quisiera que te refirieras más a eso. Eh, Fíjate que con el tiempo me di cuenta, en ese momento pues no, pero con el tiempo me di cuenta que teatro significaba el lugar desde donde se mira. Eso es la etimología de la palabra Teatrón. teatro. Entonces yo estaba bien ubicada, estaba en el lugar desde donde se mira. Ya después empecé a saber que la vida toda es una escenificación siempre. Siempre hay un teatro que es la vida como teatro, que vas a encontrar también pues en obras más adelante, el teatro, la vida como un gran teatro donde se representa un espectáculo, donde hay unos espectadores y unas personas que son los protagonistas, los que significan el espectáculo. Entonces, bueno, es que es eso, nada más. Fernando, es muy sencillo. Eso era lo que yo quería, ver teatro, porque era lo que me había calado muy hondo, porque cuando yo estaba oyendo las obras por la radio, yo me imaginaba todo, el escenario, los actores, el que salía a escena, el que se iba, me lo Ok, imaginaba yo. ok, Sí. vuelvo a intervenir porque este punto que estás tocando me parece neurálgico. En el origen del teatro están los rituales. En los rituales hay una participación funcional, digamos, entre los actores o los coreutas o los oficiantes y el público, pero el público, casi que como en la religión, está participando de un hecho muy activamente. Lo digo porque esto es lo que le va a dar relevancia a la necesidad de pensar el teatro, de saber contemplarlo, de ser un buen espectador también, o un buen estudioso, si se quiere, después, ¿verdad? Del teatro. Entonces, hago énfasis en esto porque sin duda, después en nuestra conversación, yo te voy a llevar al tema de qué pasa en Costa Rica
con el público, con los espectadores. Es un teatro que desarrolla sus públicos, que desarrolla, digamos, a la apreciación del teatro o no. Después hablaremos de eso, pero por el momento quiero resaltar eso. Es decir, la pregunta es, ¿tuviste suficiente motivación para ir encontrando esa vocación tuya, entonces, de meterte a estudiar esto, a pesar de que no actuabas? Digamos Sí, que ya lo totalmente. dije. Totalmente, Fernando. Y fíjate que yo, en cuanto pude, empecé a leer obras de teatro. Yo soy una lectora de obras de teatro desde hace muchos, muchos años. Y empecé cada obra de teatro que yo me encontraba en una venta de libros, yo me la compraba y me la leía y me reía sola ¿Qué bueno, leías? ¿Qué leíste? ¿Qué recordás? ¿Esas primeras qué eran? ¿Qué eran? leí mucho, digamos, obras del siglo de oro que eran muy complejas para mí en ese momento porque estaba muy adolescente, y leía a Jardiel Poncela, leía incluso a Valle Inclán, al que no entendía, pero nada, 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 yo no entendía ese lenguaje. Y sí, obras de Alfonso Paso, qué sé yo, cosas de esas. Y alguna obra cuando ya la editorial de la Editorial Costa Rica empieza a funcionar y empieza a publicar una serie de obras de teatro, todas esas las voy comprando para leerlas, pero como te digo, era una cosa que yo, mientras leía, estaba desde la butaca. Yo no estaba leyendo metida, actuando ni nada de eso, sino que era desde la butaca que yo estaba leyendo y riéndome desde la butaca y llorando, porque cuando yo, por ejemplo, leo El Padre, que es una obra de Strindberg, a mí se me eriza toda la piel y esa obra la he leído como unas 10 veces. Y cada vez que yo la leía, se me erizaba la piel de ver ese final espeluznante que tiene el padre. Y así. Entonces, yo tengo una vivencia con el teatro desde la lectura del teatro, porque yo soy espectadora de esa obra antes que lectora de aquel texto. Y decime algo, digamos, porque por supuesto que ya estaba la televisión, seguía la radio, seguía, y el avance de los medios de comunicación masivos, etcétera. Entonces, ¿cuál es la clave? Porque a veces, pues a los muchachos los ponen a leer una obra o el Quijote, pero es el resumen y no entienden nada y es como una explicación. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Será que vos desarrollaste imaginación cuando decís que te metes en la obra y todo? Sí. ¿Será que la vivías, digamos? Yo la vivía intensamente, y luego voy a entender pues el concepto el concepto de la catarsis, el concepto aristotélico de la catarsis, lo voy a entender, pero muy, muy después, porque era lo que yo sentía. Yo salía deslumbrada de la pieza que había oído por la radio o luego leído. Yo salía deslumbrada y seguía dándome vueltas a aquello, y entonces pues eso me iba como formando de alguna manera. A mí hay muchos autores del teatro que me han enseñado demasiado, demasiado. Y entonces la mente como que se va abriendo a una serie de ideas que oís, que ves en las obras teatrales. Y eso es lo que me pasó, que yo me metí ahí, que yo ¿Qué era otros parte de eso. autores? ¿Qué otros autores? Que me, que se te vienen así mencionados? No, mira, son muchos, pero bueno, te voy a mencionar a mis adorados, que son mis dioses, mis El top panates. ten, el top Eh, ten. sí, sí, el top ten. Bueno, Strindberg es uno, Pirandello, que Pirandello para mí es el maestro, el gran maestro. eh, Chekhov, Chekhov, Valle Inclán, por supuesto, García Shakespeare, Lorca, Shakespeare, Shakespeare también, sí, 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 todos ellos para mí son deslumbrantes. Ya después voy a Ibsen. leer otro tipo de obras, ¿verdad? Otro tipo de autores. Ibsen, ¿cuál te gusta más? ¿Strindberg o Ibsen me Ibsen? encanta, me encanta. Uf, Ibsen me parece un monstruo.
¿Conoces un libro que se llama la quintesencia del ibsenismo de George Bernard Shaw? Sí lo conozco, pero no, no lo tengo, no. Pero sí, claro, lo Pero he oído. digamos, te lo digo porque pero vos tenés preferencias, pero sos diversa. Te gustan Totalmente, te gustan totalmente. No, diferentes es autores. que, Fernando, ves, hay gente que, por ejemplo, es abogado, entonces es abogado y solo abogado. No, a mí me ha gustado muchísimo la geografía, la historia del arte, el teatro, las matemáticas. O sea, es una gama de cosas que a mí, la música, siempre ha sido una fascinación por la música. Y O la sea, zarzuela. esa biblioteca que tenés atrás la tenés gastada, los libros, los subrayar los libros Todos, todos los subrayo, pongo los rayas. anotaciones, saco frases, eh, sí, sí, Qué todo bueno. eso lo hago. Bueno, aquí estoy viendo, es una colección de, no sé si se ve, Sí, sí se ve. esas son las revistas de teatro, que yo soy Ah, de suscrita a esas España. revistas, sí. Sí, entonces también leo mucho los artículos que ahí salen, eh, y eso es como. ¿Conociste a Eve Lemoine? ¿O Eve Claro que sí. Granoso? Eve estuvo bueno, no en esta casa, porque esta casa vivimos hace 3 años, en la casa anterior, donde vivíamos cerca del Centro Comercial del Sur, ahí vivimos muchos años, y ahí Eve llegó porque Daniel Gallegos le dijo que yo tenía una colección de programas de mano, comentarios, afiches, etcétera. Y entonces Eve dijo, yo voy a ir a verla. Y entonces la invité a un café y estuvo ahí. Bueno, Voy según a. ella, Ajá, sí, seguí. ella iba a ver lo que yo tenía hasta ese momento de colección, lo iba a ver en un par de horas. Y se quedó todo el rato que estuvo, tomó café, conversamos, hablamos, todo el rato. Es Y que no por eso pasó, la quiero mencionar. no pasó, mira, Lo que pasa es que le voy a explicar al público quién es Eve Lemoine, porque es como un nombre ahí. no, Fue una, sí, fue una de las profesoras claves para muchos de sí, nosotros cuando no sí, sí, había internet ni había acceso sí. digital. Entonces nuestro internet era Eve Lemoine, entre otras, ¿verdad? La Sí, biblioteca era maravillosa para gente como sí, Marco Guillén, sí. para mi persona siempre acudíamos, pero era una aclaración nada más. Continúa con esta semblanza Entonces, bueno, de Eve. Eve, ahora te voy a enseñar porque voy a sacar uno de tantos así al azar. Pesan un poco. Son estos libros. Wow, ¿Ves? qué belleza. De esto fue lo que Eve fue a ver. Lo voy a guardar. Eve iba a ver eso. Tenía en ese momento no sé cuántos, porque no me recuerdo la fecha, y ella empezó a verlos y era impresionante yo viéndola a ella, siempre desde la butaca, viéndola a ella actuar frente al álbum. eh, Era impresionante, decía, ay, pero es que, mira, y se fijaba en todo, el programa de mano, las personas que habían participado, quién había sido el vestuarista, el que iluminó, todo, ella se iba fijando en todo. Eh, entonces ahí tenías a una persona de cómo se tenía que fijar, cómo tenía que investigar, qué era lo importante para Claro, investigar. aquí que esto nos va a ir llevando ya a una segunda parte, digamos, como en el desarrollo tuyo, digamos, pero que quiero recalcar quizás en este arranque porque es muy fácil decir que alguien es una investigadora, digamos, pero me interesa mucho el contexto porque tiene que ver
con cómo yo estudié incluso en la escuela de teatro. Cuando yo estudié había mucha teoría, llevábamos 3 historias del teatro, 4 dramaturgias, Ujú. eh, eh, había mucho. Ahora se ha centrado un poco más como en la parte de la actuación, digamos, en general. No quiero Sí. entrar como a decir qué se hace y qué no se hace, pero en Ujú. aquel entonces estaba Daniel Gallegos, Beto Cañas, Virginia Grutter, Juan Fernando Cerdas, este muchacho Eve, Valdeperas, Eve, sí. eh, por Jorge, mencionar los de la UCR, sí, en la UNE estaba Ricardo Blanco, Luis Carlos Vázquez, o sea, había un conglomerado y también una preocupación por un corpus teórico sí. del teatro que yo no, digamos, obviamente estamos hablando de una cierta época, de una cierta posición, pero sin duda alguna muy ligado a cierto tipo de teatro del cual vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Que tiene que ver con tus libros, con el teatro universitario, con el teatro Arlequín o con las figuras como las de Daniel Gallegos, etcétera. Pero entonces, digamos, vos estabas viviendo en medio de todo este acuerpamiento teórico, ¿verdad? Que Sí. incluso hizo que en la Escuela de Artes Dramáticas existiera la carrera de dramaturgia, ¿verdad? O Ah, sea, que era, que habían como especialidades y uno era dramaturgia, que era como una especie de dramaturgen, como lo hablan los alemanes, sí, ¿no? sí. El estudioso El estudioso, el que escudriña el texto, el que le saca el texto. Y bueno, yo creo que Eve era de ese tipo. Y sí, yo lo aprendí esa tarde que ella fue a tomar café, bueno, como el del pelotón de fusilamiento que ese día descubrió. te inspiró, entonces ahí descubriste mucho tu vocación ya más específica. Claro, pero además, Fernando, no podemos dejar de lado la otra profesión mía o la primera profesión mía, donde se necesitaba ser muy puntilloso con lo que se decía y documentar muy bien lo que se estaba resolviendo. No me digas cuál es, historiadora o abogada. No, yo soy de la rama de económicas. Ah, no sabía, no Y sabía. entonces, bueno, yo trabajé, porque también, digamos, es una especialidad que yo recibí de presupuesto público. Yo trabajaba en el presupuesto público y ahí, si tomabas una decisión en la Contraloría de resolver sobre un documento, tenías que ser muy preciso, tenías que detallar muy bien y documentar muy bien por qué resolvías de esa manera. Es una manera también, es una faceta de la investigación, porque para poder resolver tenés que ir a los textos, tenés que ir a la ley, leerte la jurisprudencia, leerte todo lo que se ha dicho, conocer la ley a fondo. Entonces, todo eso te va ayudando y te va perfilando hacia cómo tenés que ser a la hora de investigar, de hacer una afirmación, de contar algo, cómo tenés que ser de preciso, de detallar, detallista, de poner las fechas. Por eso es que esos libros míos están plagados de fechas, notas de pie de página, porque yo vengo ya de esa profesión. No sé si eso es una deformación, pero no podías decir, yo resuelvo de esta manera porque quiero. Claro, claro, pero ve qué interesante. Te voy a hacer 2 preguntas mezcladas. Una, si vos encontrabas que había, aparte de Eve y todo esto, que creo que sí, ¿verdad? Y de muchos críticos que había en ese momento, desde Sí, Guido Fernández, etcétera, sí, sí, sí. digamos, había un ambiente de cierto rigor al hablar del teatro, pero sin embargo, incluyendo a mucha gente que era practicante del teatro, hubo o no existieron suficientes libros sobre teatro, digamos, y tampoco un afán de sistematizar demasiado grande, No, cosa que he hablado también con Gladys Alzate y que Gladys me contó que incluso ha trabajado con vos, etcétera, pero digamos, no son demasiadas las personas que tienen no solo la vocación, porque es una cosa que el medio también genera, ¿verdad?
Yo, por ejemplo, soy muy amigo de dramaturgens que hay en México o que hay en Cuba, pero en Cuba hay una escuela de dramaturgos, digamos, en este sentido, no de escritores nada más, sino de estudiosos del teatro. Aquí, curiosamente, que es un tema que después vamos a desarrollar un poquito más adelante, me interesa esa soledad o compañía que vos sentiste en hacer eso, porque vos lo hiciste porque era tu vocación o porque quisiste hacerlo y todo, pero ¿qué sentías? ¿Que estabas acompañada en eso o fue una cosa muy individual? No, 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 al contrario, más bien yo sentía que había un gran vacío, porque sí, efectivamente no había aquí ningún libro en el que yo me pudiera apoyar. Entonces, pues voy a otros libros, a libros que he comprado afuera, en España, mucha lectura de este tipo alrededor de la teorización sobre el teatro, ¿verdad? Entonces ahí me voy formando yo sola con esas lecturas. Cuando yo termino mi vida laboral, mi vida laboral pagada, me voy voy a la universidad porque dije yo quiero seguir en esa línea investigando, pero las herramientas que yo tenía de mi profesión no eran suficientes, eso entendía yo, no sé hasta qué punto. Me voy a hacer una maestría en literatura española. Pensé que la literatura, y creo que sí, me dio muchas herramientas, me daba herramientas para investigar. En esa maestría, lo que yo voy a hacer es cuando ponían un ejercicio, una tarea o era un trabajo final de graduación, de hablar de alguna obra de la que habíamos estudiado, de algún autor, Pérez Galdós o Valle Inclán o García Lorca, todos los españoles, ¿verdad? Los del siglo de oro, comenzando con todas las lecturas del Quijote que hicimos. Yo hice 2 cursos sobre el Quijote para llegar a la maestría. Como yo venía de otra carrera, tuve que hacer una nivelación. 2 años me pasé haciendo la nivelación. Eh, no sabía con quién me estaba nivelando, yo no sabía. Eso para mí es una incógnita, con quién me estaba nivelando. Pero sí, cuando yo empecé a hacer estos cursos, siempre los trabajos finales eran sobre teatro, por ejemplo, yo cogí el Quijote, entonces, como el pasaje del Caballero de los Espejos es una puesta en escena. Entonces, ¿quiénes están observando ese teatro que se está representando ahí? Pues los escuderos, que están escondiditos, bien, o subidos a un árbol, viendo cómo se bate Don Quijote con el Caballero de los Espejos. Y así, todas las obras que leíamos o los autores que conocíamos, que muchos los conocíamos por su beta de escritores no dramáticos, sino novelistas, tal, siempre Claro. yo iba a encontrar una beta que era lo teatral. Qué riqueza, ¿verdad? Mira, y ahora, digamos, tomando esto que estás diciendo y suponiendo, por supuesto, que ya terminaste y todo esto, ¿cómo comenzaron tus vínculos y qué figuras te estimularon? Sé, por supuesto, que una fue Daniel Gallegos, pero digamos, ¿cómo conociste a Daniel o Sí. cómo fue ya tu inserción también? Porque es mutuo, ¿me entendés? Y por eso yo hago este programa, porque yo necesito que el medio costarricense te conozca a vos lo suficiente, más allá de tu Ah, timidez o tu timidez, digamos, sí. es necesario, e incluso no solo por tus libros, sino por lo que hay detrás, que es esa necesidad de estudio y de conocimiento, que sin eso el medio mismo no va a crecer, digamos, si no conoces su historia, si no se profundiza en esto y vos contribuís a ello. Entonces, la pregunta más específica es una conversación esto, más que Sí. uno estar preguntando es, ¿cómo fue entonces que te metiste más ya a que juegue esta investigación, este estudio Uh -huh. en el medio? Sí, mira, cuando
se habla mucho de cuando la persona ha trabajado toda la vida en un determinado lugar o en una determinada profesión y se tiene que retirar o se va a retirar por alguna razón, en el caso mío me pensioné, entra como en un conflicto, en un choque. ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo esto lo tenía completamente resuelto porque yo sabía que era lo que iba a hacer. Desde muy antes yo me había ido preparando y bueno, tenía tanto que leer, tanto Genial, genial. que tenía tanto que leer y tanto que estudiar y tanto que investigar que yo dije, para mí esto es una felicidad, más bien voy a encontrarme en ese gran ambiente que yo siempre había soñado. Entonces, bueno, yo tenía, bueno, la biblioteca mía es muy especializada de cosas del teatro y todo esto, de historia del arte, diccionarios de símbolos, todo ese tipo de cosas, porque yo cuando leo una obra, Fernando, yo no me quedo ahí, no me quedo en la obra, me voy a más, siempre voy a más, porque si vos lees un autor, una determinada obra, y ese autor te llama la atención, vas a querer ir a más. Y eso fue lo que a mí me pasó, bueno, me ha pasado con todos los autores, los que citamos, Ibsen, Chekhov, Anui, Valle Inclán, García Lorca, siempre he querido ir a más. Mira, Entonces, te quiero referir, este punto me parece esencial. Quiero valorar tu trabajo, no solo tu trabajo individual y la escritura, sino el sentido de lo que acabas de decir, que me parece clave. Igual que yo lo experimenté, por ejemplo, con, bueno, no solo Virginia Grutter o Ricardo Blanco, que estuvieron en el contexto del Berliner Ensemble, sino Joaquín Gutiérrez, que hacía las traducciones de Shakespeare, pero sí, los cursos de Joaquín Gutiérrez eran fascinantes, a los cuales tuve el privilegio de asistir, porque él contaba todo el contexto que le daba significado al conocimiento de cómo traducir las brujas de de Macbeth, Salto. por ejemplo. Pero, digamos, aquí el punto es lo que acabas de decir. Yo no solo estudiaba la obra, sino toda la sociedad, el contexto, los Sí, significados. Entonces, creo que eso es lo que definitivamente valora tu trabajo, pero además hace falta, porque si uno piensa que uno va a estudiar teatro y solo va a estudiar técnica teatral y va a entrenar ahí, por ejemplo, ya seas actor o incluso pretender ser director y mucho más escritor, ¿verdad? Entonces, ese bagaje contextual, digamos, que no es una cosa académica, no es una cosa de sacar no, solo una maestría o un doctorado, sino que se vincule, que sea vinculante. claro. Mira, yo empecé a ver que si leía una obra de teatro, no me podía quedar con eso porque yo tenía que saber quién había sido ese autor, en qué época había vivido y todo eso me daba clave para entender la obra. Por ejemplo, cuando yo me enfrento con el teatro del absurdo, ¿verdad? Las obras de Ionesco. Entonces, compro ese libro, 18 obras de Ionesco, me las leo de arriba hasta abajo, en un solo tirón, me leo aquellas obras fascinantes, todas me parecieron fascinantes, me siguen pareciendo fascinantes, pero yo decía, ¿de a dónde salió esto? Tengo que entender en qué contexto se dan estas obras y ahí voy a entender en qué contexto se da el teatro del absurdo para no decir, ay, esa obra no tiene sentido. Ay, pero ¿cómo es que este personaje dice tal cosa y este le contesta otra cosa completamente diferente que no tiene nada que ver? Ahí es donde voy a entender yo qué es lo que pasa, cuál es ese fenómeno que produce el teatro del absurdo. Pero como vos sabés, una vez que entendés eso, te das cuenta que eso lo originó algo más y vas más para atrás y más para atrás hasta que llegas. Ok, ok, ahí vuelvo a intervenir en la conversación, Dale. porque será que esto es lo que se desgasta, se pierde no solo con el consumismo, sino con la deformación de los medios de desinformación social
y también con una especie como de necesidad de un marketing a presentar teatro como para entretener y todo, pero no para entender la vida, no para comprender la vida, no para entender por qué se plantea el absurdo como concepto. No digo que sea una responsabilidad única del teatro porque no se le puede atribuir, pero sin embargo, en la mejor época del teatro costarricense, que se llama como época de oro, lo que tenía de oro más que todo era la luminosidad de un teatro donde se pensaba, no solo se entretenía, sino que calaba más hondo. No sé, pienso no solo en las obras universales, sino pienso en La Colina, donde un autor se atreve a tirar al suelo un crucifijo y hacer una crítica. Entonces, digamos, ¿qué pensás vos, qué sentís vos digamos, de alguna manera de esa responsabilidad de uno como emisor de mensajes sobre este desgaste o esta confusión que muchas veces lo trae más que todo la sociedad de consumismo, ¿no? Sí, mira, es que, Fernando, ciertamente sí, esto es un desgaste que ha producido la sociedad de consumo, pero yo lo que siento es que es muy difícil volver atrás. Es muy, muy difícil. Por ejemplo, te voy a decir, yo para hacer mi trabajo necesito... Algo en la memoria, porque para eso son tus libros. Yo necesito estar aislada, digámoslo así, pongámoslo en una burbuja donde yo me concentro a buscar, a investigar. Lejos de los mensajes que me mandan y lejos de todo esto. Si yo estuviera, yo por decisión propia no estoy en Facebook, no estoy ahí, no uso esa plataforma para nada. Si con lo que yo tengo ya, que es un teléfono vulgar que recibe unos mensajillos y tal, ya con eso yo me siento agobiada para lo que estoy haciendo, porque yo necesito el espacio, el tiempo, la reflexión, consultar, ver todo, vincular cosas. Yo no podría hacer lo que hago si yo tuviera una vida social activa, estuviera saliendo en la televisión o qué sé yo, ¿verdad? O sea, necesito ese espacio, eso es lo que se ha perdido, pero eso no tiene vuelta atrás, Fernando. Ok, pero vinculémoslo entonces en los aspectos más concretos, porque obviamente en la historicidad no hay vuelta atrás, pero sin embargo, mira, está sonando una alarma. En lo actual, podríamos rescatar y analizar, digamos, el grado de concentración y de posición y de posicionamiento de nuestro teatro, por ejemplo, porque yo no estoy diciendo que los jóvenes actuales pues abandonen su Facebook, Instagram o lo que fuera, más bien que lo sepan usar, pero a lo que voy es que si vos sentís que se ha perdido capas de información, capas de significado en lo teatral, digamos, o hay una nueva búsqueda o hay una manera de que no nos desconcentremos del teatro, digamos, o es que hay demasiada información, más bien hay demasiada sobreabundancia de estímulos. Mira, esto lo discuto mucho con estudiantes de teatro, con estudiantes míos, digamos, porque sí hay como una tensión ahí en el conocimiento. Hay mucha bulla, y los oídos tienen que estar atentos a esa bulla, porque así es como la norma actual, ¿verdad? Tenés que estar atento. El otro día leí un artículo que decía que vivíamos instalados en el absurdo de la respuesta inmediata, en la irracionalidad de la respuesta inmediata, porque te mandan una cosa y esa persona espera que ya le contestes, aunque sea sin pensar. Eso es como muy dañino para todo lo que hacemos. Igual es muy dañino para el teatro porque la persona no se puede concentrar en aquello, no puede ir más allá. Ese contexto, esas capas de información que vos decís son las que se han ido perdiendo. Y en eso, ¿sí? En eso, ¿cómo sentís vos, digamos,
digamos, por supuesto, después te voy a preguntar por el teatro más de que has investigado y un cierto teatro de un peso dramatúrgico como el de Daniel, etcétera. Pero ¿cómo sentís vos? Yo siento que hay una búsqueda en la juventud por encontrar respuestas, digamos, por encontrar obras dentro de esta dificultad que estás hablando. Y también siento que en muchos casos no se logra, digamos, pero en el ambiente teatral, ¿vos sentís que hay una búsqueda, una intención o falta mucha investigación? Yo creo que falta mucha investigación, eso es mi sentir, falta mucha investigación, falta esa gran contextualización de la que hablábamos. Si te fijas en el libro este de Daniel, último, el que vamos a presentar hoy, que es sobre las obras de teatro que él presentó y él dirigió, te vas a encontrar en cada década como una gran contextualización de lo que estaba pasando, para que se vea en qué ámbito, en qué ambiente es que Daniel va a insertar una obra como Las Brujas de Salem, o en qué ambiente es que va a dirigir una obra como, qué sé yo, cualquier obra que cojas de Daniel, las mismas obras de él que él La quería. Aureola para Colón, y esta de la violencia, el séptimo círculo, Y ¿no? Bueno, en la de la violencia, donde él se adelanta un montón de años a lo que vamos a vivir después, se adelanta un montón. Daniel pedía a gritos con cada obra que ponía que se reflexionara sobre aquello, porque para él el teatro, además de, si él siempre lo defendió, el teatro sí, el teatro divierte, pero también tiene que ser un espacio de reflexión. y decime una cosa, bueno, no voy a dar mis opiniones porque aquí estamos más para escuchar las tuyas, pero podemos compartir. ¿Será que también eso que tenía Daniel en su posición nos llevaría a la necesidad de que las mismas instituciones, por ejemplo, la Compañía de Teatro, el Teatro Nacional, el Milico, etcétera, sobre todo las públicas, digamos, más que las privadas, pero también los teatros independientes, se posicionen más en el sentido de lo que se está haciendo, más en eso que en un marketing, digamos, que también es respetable porque necesitamos público y el público pues de repente consume ciertas cosas por otros condicionamientos que vienen del internet, de la televisión, etcétera. Entonces, digamos, es un fenómeno complejo lo que estamos hablando, pero también es una autoría, es lo que quiero decir. O sea, que hay una política teatral, que hay una intencionalidad teatral que parte también de las instituciones que hacen teatro. Yo también siento eso, tienes toda la razón, que hace falta eso, que hace falta, pero sí siento una dispersión de las instituciones que tienen teatro. Por ejemplo, si vamos a la UNA, al teatro universitario, el tecnológico tiene también. Ahora me imagino que la Universidad de esta técnica de Alajuela tendrá un espacio, porque el teatro siempre va a estar ahí vivo, siempre va a haber un interés de hacer teatro. Yo creo que el teatro como ese espejo donde nos miramos, pero nos miramos para aprender, para aprender, Daniel era muy claro en que íbamos al teatro para salir siendo mejores personas, que el teatro tenía que ser ese medio. Y yo creo que sigue siendo en la actualidad, a pesar de todo y de los cambios que ha habido, etcétera, etcétera, y todos los canales que se tienen para el aprendizaje, pero yo creo que lo que está por medio es el ser humano, es ser mejor persona. Sí. Daniel me dice a mí, cuando yo lo conozco, digamos, yo lo conocía como autor desde hacía mucho. Y yo iba a las cosas que Daniel presentaba, pero no tenía ese contacto con Daniel. Voy a tener ese contacto con Daniel en un momento en que yo, mintiendo, y lo voy a decir así con toda la palabra, mintiendo en mi trabajo, porque yo la jornada era de 7 de la mañana a 4 de la tarde o de 7:30 a 4, y había un curso que Daniel estaba dando que comenzaba a las 5, pero como no se, era mal visto que uno saliera a la hora exacta del trabajo, eso era muy mal visto, era un mal empleado el que salía a la hora exacta o estaba esperando que fueran las 4 para salir.
Y yo siempre me quedaba más, así como llegaba muy antes, me quedaba más porque era un trabajo muy exigido, muy exigente y muy exigido. Entonces yo mentí y dije que iba para un curso de redacción y ortografía, que era muy importante para lo que hacíamos, porque había que redactar resoluciones, etcétera. Entonces yo mentí y dije que iba para un curso de eso. Y me fui a un curso que Daniel estaba dando de historia del teatro. Y bueno, Daniel lo cuenta por ahí en uno de los prólogos que me ha hecho de cómo me descubrió él a mí. Y entonces en ese curso Daniel me dice a mí, Olga, ¿vos has leído algo de Pirandello? Y, y le digo, no, yo no he leído, no, tenés que leer Pirandello, tenés que leer, es obligatorio que leas Pirandello. Y me prestó un libro que luego él me va a regalar muchos años después. Él me lo prestó, yo le hice una copia y me empecé a leer aquel estudio sobre la obra de Pirandello, la vida y obra de Pirandello. Y de ahí le dije yo a Daniel, Daniel, voy directo a estudiar a Pirandello, porque es el que nos va a enseñar sobre tantas cosas de la vida diaria, de la vida común y corriente, del diario vivir, nos va a enseñar él. En mucho de esto, nos va a enseñar a ser tolerantes, muy amplios de mente y a pensar otras cosas, ¿no? A pensar. Ok, aquí también me parece que, digamos, hay como varios temas que me interesan mucho, sobre todo no solo por lo que vos has hecho, sino o por lo que yo haya hecho, sino por el medio mismo, porque siento que a veces faltan los puentes, lo voy a llamar así. Digamos, Sí, voy a explicarte un poco qué quiero decir. Digamos, esa necesidad no solo de que la gente de teatro, sino el público también entienda que el teatro debe ser informado y que informa, digamos, de la vida, todo esto que vos hablás. claro, claro. Es decir, si lo hacemos atropelladamente porque hay una moda, porque hay una exigencia, no sé, mercadológica o etcétera, que es como, repito, muy válida y yo no estoy juzgando aquí a nada ni a nadie, pero que hace que perdamos entonces esa cavidad donde podemos como estudiar o ofrecer un teatro que sea más ese teatrón del que vos hablabas, ¿verdad? Para mirar la vida, para mirar el alma, para mirar la conducta humana. Entonces creo que es mucho lo que habría que defender del teatro. Hay que defender un teatro que llamémoslo artístico en ese sentido. Yo digo un teatro que puede ser hecho con pocos recursos, pero que esté bien hecho, que transmita al que está viendo algo que lo haga ser diferente en la vida, ser, en el mejor de los casos, pues ser mejor, ¿verdad? Que lo Ser mejor, conmueva, que lo que lo conmueva, que lo conmueva, que transforme. lo lleve a decir, puchica, estoy actuando mal yo, tengo la vida vendida o estoy mal, que te lleve a decir qué hacer con tu vida, ¿verdad? Eh, o cómo entender a los demás, cómo entender al otro. ¿Será eso como un hilo conductor del gran teatro de todos los tiempos, digamos, lo que los griegos llevaban a no Sí, solo a la catarsis, sino a la anagnórisis, que es como el reconocimiento del ser y después a tomar sí. ciertas elecciones vitales? ¿Será eso lo que indirectamente y de otra manera tenía el teatro del absurdo que trataba Ionesco, Beckett de retomar como la tragedia antigua? ¿Y será eso lo que tenían personajes como Daniel Gallegos, y otros, digamos, también actuales, digamos, autores, eh, preocupados por que el teatro tenga ese lugar, digamos, y creo que eso es un gran aporte del teatro, bueno, no solo del teatro, del cine también, etcétera, pero que hay una tensión como entre lo que nos saca de la vida
y es como un pasatiempo, dejar pasar el tiempo y lo que nos introduce más bien en nosotros mismos. Finalmente es un conocimiento o una comprensión de nuestra conducta, ¿no? Sí, mira, yo creo que sí, como vos acertadamente lo decís, eso es un hilo conductor que tiene el teatro desde siempre. Y por eso te hablaba de una metáfora que se ha utilizado, que es el teatro como espejo, donde vamos a vernos, pero ¿para qué vamos a vernos a ese teatro, a ese espejo? ¿Para qué nos vemos? No sé, fíjate que cuando vos haces Escorial con Manolo Montes y que lo dirige Daniel, cuando yo veo esa obra, yo no puedo salir siendo la misma persona después de ver eso. Y mucho menos cuando leo el comentario que hace Beto Cañas, que dice, en esencia, esa obra nos dice, palabra más, palabra menos, pero dice así, en esencia esa obra nos dice que no hay ninguna diferencia entre el rey y el bufón, en esencia, no hay una diferencia. El señor es el rey y tiene corona. El bufón es el que anda mal vestido y tiene un gorro de cascabeles o un gorro, bueno. En esencia no hay ninguna diferencia. Decime si eso no es para pensar. Claro, y es un complemento, Olga Marta, de todo otro montón de ingredientes a los cuales me quiero referir, porque aquí estoy aprovechando también para hablar de los procedimientos con los que se hace el teatro, se lee el teatro, se asimila el teatro, que nos abarca a todos los elementos del teatro, los que están actuando, pero también a los espectadores, y después vamos a hablar un poquito de los críticos. Pero Voy a tomarme digamos, una agüita. Ya sí. vengo. Sí, no, aquí la tenía. Claro, tranquila. Eh, este, a lo que me refiero es a que yo, ya que mencionaste Escorial, que en grata memoria y en grata memoria de los compañeros que ya no están, Manolo Montes, Daniel, ¿verdad? Estuvimos, eso fue producto de un seminario de graduación, estuvimos un año trabajando, pero ahí yo no solo aprendí supremamente y me marcó la sabiduría de Daniel Gallegos como uno de los pocos directores de actores realmente que han existido en nuestra historia, y lleno de detalles de cómo se hacía, lleno de detalles para poder crecer y que saltara la calidad de lo que estábamos haciendo, y esa obra fue tremenda porque después de todo lo que habíamos hecho, lo que nos condujo Daniel, pues no podía tener un resultado menor, digamos, y tiene que ver con lo que vos decís, porque lo que completa la obra es la crítica también y el estudio. Entonces, ¿qué opinión te merecen en ese sentido la necesidad de una buena crítica, digamos? Porque no es exactamente lo mismo que vos haces, ¿verdad? Porque vos estudias y haces libros, pero también eso es la base para una buena crítica. Mira, te voy a decir que para mí todos los críticos o los que han hecho como de críticos, porque por ejemplo Beto Cañas o el mismo Guido Fernández decían que ellos no eran críticos, que ellos eran cronistas. Me voy todavía más atrás cuando vino la Lope, que hubo una eclosión de comentarios sobre las obras que la Lope puso en el 51. Eso han sido para mí documentos esenciales. ¿Por qué? Porque veo cómo ellos enfocan aquello, no solo su punto de vista, lo que sea, sino que nos ampliaban el horizonte sobre las obras, el teatro, el autor, el contexto. Entonces era como un punto, para mí las críticas son un punto de partida. Y te apasionan lo que te hacen descubrir después de totalmente, tantos, totalmente. seguir aprendiendo
Sí, todo eso. Mira, cuando ya prácticamente la crítica la asume solamente Andrés, Andrés Sáenz. Andrés Sáenz, sí, cuando él prácticamente la asume, porque antes habíamos tenido una cantidad muy grande, pero luego ya prácticamente él se va a quedar solo. Yo leía las críticas, casi siempre pues ya sabemos cómo eran, pero a mí eso me tenía como... ¿Cómo eran? Porque mucha gente que ve esto no es sesgadas, digamos, como un Sí, poco, como muy digamos, sí, eran mucho, a veces yo hablé mucho con él y muchas veces eran críticas que uno veía que salían no del corazón, no de la inteligencia, sino que salían de otra parte, ¿verdad? del hígado. Del hígado, así, sí. Eso se notaba en algunos casos. Él era, pues Andrés era un erudito, sabía muchísimo, conocía muchísimo, y esa era la parte que yo explotaba. Pero era un monopolio, digamos, en este caso Claro, no era un podemos... monopolio porque él se va a quedar prácticamente solo y se va a quedar solo la nación haciendo la crítica. Pero como te digo, para mí eso era una fuente de conocimientos. Pero La nos hacen crítica, falta voces, es lo que quiero decir con lo de... claro, totalmente, O sea, que haya diferentes totalmente, puntos de vista, ¿no? claro. Fernando, cuando se discute, cuando viene la polémica sobre la colina en el año 1968, y ahora vamos a regresar a otra polémica, eh, una, una anterior, eh, cuando surge esa polémica, vamos a tener las voces de la iglesia, las voces de la censura, las voces de los que defendían la obra a capa y espada, la gente que quería que hubiera una apertura de mente para que la gente entendiera de qué se trataba, de qué iba la obra, que no era solo, como vos dijiste, que se tiraba una imagen de Cristo y se rompía, que eso era muy fuerte. Mucha gente se centró solo en eso, pero no vio todo lo demás. ¿Qué era lo demás? Era muy sencillo y solo muy pocas personas lo entendieron así en ese momento. Estamos hablando del 68. ¿Qué pasa cuando el ser humano que está aferrado, ya sea a una fe, ya sea a una idea, ya sea a un movimiento, qué pasa cuando al ser humano que está sostenido por aquello, llámese religión, llámese partido político, llámese ideología, llámese como le querrás poner. ¿Qué pasa cuando esa persona que está aferrada a eso, ese elemento le desaparece de su vida? Eso es todo. Eso era todo lo que Daniel quería plantear. Claro, lo planteó en el tema religioso y todo el mundo se escandalizó. ¿Por qué lo plantea en el tema religioso? Porque la religión ha sido a través de los años un refugio muy importante para el ser humano. Y en Costa Rica ha pesado también. Claro, por supuesto, somos herederos de esta cultura del cristianismo, ¿verdad? Entonces, aferrados en ese momento al, al, a la fe y a la religión. Está la gente aferrada a eso. Ahí tiene su solución, ahí Claro. encuentra la respuesta. Pero ¿qué pasa si eso desaparece? Ok, pero Entonces, hablando de desapariciones y aplicando esto mismo, ¿qué pasa cuando va desapareciendo la crítica y el comentario crítico y el estudio teórico del teatro y se pasa a un pragmatismo, digamos, también teatral, por decirlo así, porque, digamos, para no juzgar qué es lo que se hace o no se hace, es cómo lo sabemos, cómo sabemos qué estamos haciendo, cómo sabemos las repercusiones claro, y cómo sabemos qué está afectando en una sociedad que por supuesto es más compleja, que de alguna manera las múltiples comunicaciones nos vuelven más incomunicados, más bien, y más
descentrados Ligados, sí. de poder hacer esto que estamos haciendo ahora, que es reflexionar sobre lo existente, sobre lo que se ha hecho, sobre su valor. Entonces, estos medios de trasescena lo que buscan es un poco hacer la pregunta nuevamente de la necesidad de esto, ¿verdad? Porque por lo menos esa es mi posición. Sin la trasescena, la escena se debilita profundamente, digamos. Uh-huh, uh-huh. Sí, mira, esto de la crítica y de estas, yo veo la crítica así, una persona con más conocimiento, digámoslo, más autorizada, opina sobre un determinado espectáculo, montaje, lo que sea. Una persona que se supone tiene más conocimiento, ha visto más teatro en otras partes, tiene puntos de comparación, ha leído mucho, conoce bastante, y eso es lo que tenía, por ejemplo, Guido Fernández, era un brutal conocedor del teatro, impresionante, Jean Molar, Beto Cañas, y si nos vamos atrás, pues había muchos más. Joaquín Vargas Coto, por ejemplo, era un conocedor impresionante del Víctor teatro. Balemboa, Carlos Morales, ¿verdad? De todo había. Sí, entonces había personas que conocían de esto y opinaban, y había gente de esta que, por ejemplo, en la polémica de la colina se ve, este opina esto, este opina el otro se encarga, especializa en teología y opina aquí, este otro conoce los movimientos que hay existencialistas, y entonces se da cuenta de que podemos vivir sin religión, sin la religión, sin estar apegados ahí. Entonces viene toda esta corriente que es lo que vamos a ir entendiendo, pero son ellos los que nos abren el abanico y el Claro. horizonte de posibilidades. El pensar es democrático, o la democracia requiere el pensamiento, porque si no estamos con un Totalmente. pensamiento único, dogma, imposición, y también como un manipuleo de las ideas y de las importancias, porque ahora, y con todo, que el que le caiga el guante que se lo plante, pero como que le aplauden a lo que está mercadeado, pero como que no hay fundamentación o un criterio que vaya formando también los públicos y que vaya formando, digamos, por ejemplo, y voy a mencionarlo porque es lo que se me viene a la cabeza, pero no es el único lugar ni tiene una connotación política, pero en los festivales de cine de Cuba uno ve un fenómeno de alfabetización cinematográfica maravillosa. Cientos de personas que van a ver las películas del pueblo y que hacen comentarios mientras pasa la película y están hablando, oye chico, eso sí es una buena actuación, y el otro le responde, pues claro, entonces uno dice, claro, no se trata de un fenómeno intelectual o de intelectuales, sino más bien qué pasa con la incidencia entonces de toda esta información en nuestras poblaciones, en nuestras ciudades, en nuestro teatro. Mira, yo creo que es que eso se ha perdido, y eso es muy importante, porque cómo vas a ir a ver, a hacer una obra o decirte dramaturgo si no has leído y sabes de la carpintería, digámoslo así, entre comillas, sin que esto sea despectivo, teatral, tenés que haber estudiado. No te puedes quedar con lo superficial. Lo que decía Bertolt Brecht, el espectador deportivo, que conozca las reglas Exacto, de lo que que se hace. sepa, pero bueno, eso es parte de lo que se ha perdido. Esa opinión documentada, que te enseñe, que te ilustre, que te abra camino, que te abra horizonte, que era lo que sí uno sentía que hacían estos comentaristas o cronistas, como ellos se llamaban. Fíjate que cuando aquí se pone por primera vez un UNESCO, estamos hablando de 1959, oiga, 1959, Guido Fernández saca en el periódico 3 artículos sobre Ionesco, para conocer a Ionesco, para que supiéramos los que íbamos a ir a ver la obra frente a qué nos íbamos a encontrar. Y vas a entender a través de esos artículos que él sacó previos a la presentación de la obra quién era Ionesco, y entonces decís,
pero ¿cómo es que esta obra, estamos en el 59, está Ionesco vivo? Ok. De ahí la importancia de espacios como este, pero también el programa En Escena, el programa Cátedra Sarastica y otros similares, digamos, porque sería como quizás lo que tenemos en la actualidad, porque tal vez con todo respeto también, una crítica de un periódico que ya mucha gente, la verdad es que no lee los periódicos, por lo menos los compra, ¿verdad? Podría ser que se suscriba a algún periódico, pero estamos en otra época, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que, sin embargo, para la posibilidad de crear programas en YouTube, programas así, no es suficiente todavía este acceso ni este desarrollo, ¿no? Podría incentivarse más. ¿Qué pensás en ese sentido de la responsabilidad de las escuelas de teatro? Mira, yo creo que, yo siempre he dicho que, bueno, eso es una experiencia que me pasó estando en Austria, que por las calles, íbamos por las calles ahí y aparecieron unos personajes vestidos a la usanza de Mozart y con instrumentos tocando en las esquinas, pero no estaban fijos, sino que ellos iban caminando, incentivando el concierto que iba a haber ese día en la noche. Entonces, la gente los volvía a ver, se quedaba escuchándolos y por supuesto iba directo a comprar la entrada para ir esa noche al concierto. Olga Marta, Esto hace falta. Y eso, justo te iba a decir eso hace falta acá, llamémoslo como un elemento, yo soy sociólogo, no sé si lo sabías, pero digamos como por eso me interesa mucho como esa sinergia, más allá del espectáculo, esa sinergia que hace que vayamos, que haya esa atracción, que haya ese llamado, digamos. ¿Será que nosotros pensamos que montando la obra y haciendo nuestra propaganda nada más, bueno, que nos llegue el público y cruzamos los dedos, pero como que nos falta una comprensión del fenómeno sociológico, digámoslo así, de cómo funciona esto, no solo como mercado, sino como humanamente, como desde un punto de vista de las atracciones del deseo humano? Mira, si vas a hacer una obra, qué sé yo, cualquier obra, y te vas a la plaza de Atillo, por poner un lugar, San Sebastián, Atillo, Guadalupe, a cualquier plaza, y te empezás a hablar ahí como que estos señores que hacen propaganda religiosa y leen la Biblia, etcétera, en cualquier esquina, si te paras ahí y empezás a hablar y al ratito vas a tener un grupo de gente que se va a interesar, que es un público que en algún momento va a llegar a verte la obra. Te paras ahí y decís, bueno, ustedes saben quién es tal, fulano de tal, ustedes han oído hablar de fulano. No, pues mire, viera qué interesante que es este señor, nos habla de esto, de lo otro, y tiene una obra que nos habla de esta otra cosa. Olga Marta, y nos falta, deberíamos, digamos, nos falta esa audacia que tal vez tuvo un Pato Catania en algún momento, que tuvieron los del Arlequín cuando crearon de la nada, ¿verdad? Abrieron camino. Nos falta esa audacia en este momento, por lo menos quizás incluso más colectivamente, porque yo sí sé que hay muchos grupos jóvenes y todo, y no los quiero demeritar. Hay muchos proyectos, está el Lab MAE, está Estrategas, y otros grupos que se me vienen a la cabeza en este momento, todo el trabajo de Kyle Bosa, de Catering, con el grupo Raíz, etcétera, pero cómo colectivamente falta ese impulso que yo no creo que es que tenga que venir del Estado. Sin embargo, el Estado pues tiene dinero y apoya, ¿verdad? Pero digamos, siento que sí es
también la necesidad de pensarnos en conjunto, de poder establecer estos nortes, que eso sí me parece como muy inspirador de otras épocas. Yo me acuerdo que mi grupo, el NET, en los años 90 estaba surgiendo Abyayala, estaba el grupo, después vino el grupo Contraluz, Brecha, que éramos otra generación, pero sí nos sentíamos como acuerpados por un ambiente. Entonces, a eso es a lo que quisiera que aludieras, digamos, cómo romper esto. Y de paso, de una vez lo voy a decir, si tendrá que ver algo con lo que Yolanda Oriamuno decía en los mitos tropicales, que acusaba a los costarricenses de dos cosas, de quietismo y de temor al cambio. Sí. ¿Será que nuestro mecanismo, digamos, de detenernos es ese, que no podemos como trascender en una acción colectiva más fuerte? Es que acordate que el teatro se hace para un público, para un grupo. El teatro no es una experiencia aislada, es con un público y ese público tiene que ser incentivado. Si no es incentivado, él no va a participar, no se va a meter, la obra no le va a decir gran cosa, la va a ver como un pasatiempo, fue, le gustó, dijo no me gusta, no vuelvo ahí o lo que sea, pero es que lo tenés que incentivar, Ok, que eso se ha perdido. ok. Te lo pongo así, entonces, vos con una persona con toda esa experiencia y recogiendo todo lo que hemos hablado, qué invitación, si yo te dijera tener la oportunidad en 3, 4 minutos de mandar un mensaje que incentive a las nuevas generaciones de la importancia de investigar, de la importancia de hacer dramaturgia en ese sentido, digamos, ¿qué tendrías que decir a favor, digamos, de hacer esta como apología, si lo querés, te lo pongo como ejercicio, porque ya nos acercamos como al final del Mira, programa, que ha okay. estado muy intenso, muy rico, pero digamos, ¿qué de esto? En mi caso, digamos que una vez yo produje un libro, he hecho varios, pero este fue uno de los primeros que se llamó La tradición del presente, eh, que, que, Yo que, lo conozco. que habría que hacer una segunda tanda porque éramos 10 personas, 12, no me acuerdo, Sí. con artículos muy importantes, digamos, que fueron muy fundacionales, digamos, como por ejemplo uno de Marco Guillén sobre la historiografía, muy sintético, pero habría que actualizar, ¿verdad? Pero este, entonces, que metas también en tu comentario la importancia de que vos misma ves en los libros que estás publicando dentro de este sentido de esto es necesario. Ok, en el teatro lo que siento es que igualmente que nos hemos ido como aislando y que nos han ido aislando, las mismas redes sociales no es un lugar de contacto o la internet no es un lugar de contacto, es un lugar distinto. El teatro es hecho para los otros. Tengo que pensar en los otros, el público, los otros. Yo siento que muchas veces la obra se hace pues porque yo quiero, porque me gusta, porque me creo un creador, etcétera, que se hace por eso, sin pensar en el público. Entonces, incluso muchas veces se irrespeta al público, se le considera como ignorante al público. Y el público no es ignorante, en el teatro todo va a contar. Entonces se ponen cosas en el escenario y decir, ¿y eso para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué lo pusieron ahí? ¿Por qué? Porque esa persona que está haciendo teatro no ha pensado en el público. El público es lo primero en lo que se tiene que pensar. Tendrá que ver esto, Olga Marta, tendrá que ver esto con que no se escriban libros, que no se produzcan más artículos, que no se produzcan, por lo menos artículos que circulen, porque a veces escribimos, pero quedan en las urnas y en las bibliotecas universitarias, en las tesis, pero eso no incide, ¿no? Entonces tendrá que ver esto que estás diciendo vos, de pensar en la sociedad. Eh, no sé, Fernando, fíjate que yo siento que cada vez estamos más centrados en nosotros mismos y no pensamos en los demás.
y no pensamos en el otro. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el teatro que Daniel hacía y, y muchas de las obras que he ido a ver ahora? Que digo yo, seguramente ellos no se vieron desde la butaca lo que estaban haciendo. Hago ese ejercicio. Estos que están aquí no se vieron desde la butaca. Porque muchas de las cosas se hacen como que fueran ¿cómo te dijera? Como una cosa cerrada para ellos. Ahí ¿Capricho? mismo. No, capricho no, es No, más bien, es una cuestión de concepción. es como más narcisista, para usarlo más Exacto, voy a hacer técnicamente. esto porque es una obra bonita, la voy a poner así, así, pero nunca se piensa en el público. ¿Y el público qué pensará? El público la querrá. El público cómo puede reaccionar. El público qué va a aprender. ¿Qué valores le voy a transmitir al público? ¿Qué cosas positivas le quiero transmitir al público? Tiene que pensarse en el público. Más allá de que lo consuman, porque es probable que se consuma, Claro, se puede consumir, no sé, un mal alimento y porque te pero venden, claro, pero ¿verdad? tenés que pensar en el público. Alimentos hay de toda clase. Están las comidas de McDonald's, pero está también la comida casera que yo hago en mi casa. ¿Entendés? Pero cuando yo hago la comida, pienso en quién la va a consumir, cómo la vamos a consumir, eh, qué valores voy, ¿entendés? Eso tiene que darse en el teatro y eso es lo que yo siento y veo que está como una burbujita. Esta es mi burbujita, hago esto y los demás no me importan. Te voy a hacer una pregunta más o un asunto más que tiene que ver con esto y después hacemos el cierre porque creo que ya tenemos bastante tiempo. Pero eso es algo que a mí me inquieta y quiero tu opinión, que es que en algún momento dado, en una sociedad un poco paternalista y maternalista como la que estamos, y también como de autoridades, se ha confundido tal vez esto, o no sé si la palabra es confusión, en quién es el que sienta cátedra o marca, porque digamos, digamos, disolverse y cambiar en el tiempo y ya no ser la compañía lo que fue y ya no ser, estas instituciones se vuelven también como más cerradas, como vos estás hablando, en todo sentido, y cada quien tiene su propia verdad como un feudalismo. ¿Será que nos hace falta ese espacio de diálogo y de que nadie tiene la verdad absoluta? O sea, nos falta democracia también en ese sentido, como de no decir, bueno, yo sé cuál es el camino y además mi camino, la verdad es que nadie me estorbe porque lo voy a hacer independientemente de todo. Que es esta problemática yo la veo y la sintetizo en la crisis de una política teatral, cultural, escénica, digamos, que necesitamos enfrentar, que vamos tirando la pelota como hacia adelante, ¿no? Yo siento que hay mucha improvisación y Por que eso, cortoplacismo. sí, y mucha improvisación. No estamos pensando más allá de aquel espectáculo lo hago. Te voy a contar algo. Hay una persona, una actriz a la que le dije yo, mira, ¿cómo permitiste vos que te sacaran de esa manera en esa obra? Si vos podés dar mucho más y, y prácticamente te pusieron un fantoche en esa obra. Y me dijo, así lo pidió el director, así no se le puede discutir nada, ¿entendés? Entonces, eh, ese espacio de que vos decís quién tiene la verdad, tener unas políticas, tiene que haber una guía en todo en la vida. Yo creo que por más cambios que haya, tiene que haber una guía que tenés que seguir. Pero hay que construirla en conjunto, ¿no? Y tiene que haber Claro, ese por espacio supuesto. donde, no sé, No, yo no voy a coincidir 100% con no, vos, pero no, esto es como una asamblea legislativa. eso. Para poder llegar a un consenso, intervienen todas las fuerzas que están ahí y al final llegan a un consenso. Tiene que haber un punto en que deciden
Bueno, en esto estamos de acuerdo, en algo estarán Y de acuerdo. fundamentarlo, y Por fundamentaciones, ¿no? supuesto, por Eh, supuesto. Pues bueno, ahí es donde viene el gran valor de todo tu criterio, es un criterio fundamentado, es un criterio donde hay estudio. Yo les recomiendo en los libros de Olga Marta, yo tengo varios que son de consulta obligada a todos los estudiantes de teatro, a todas las personas interesadas en el Teatro Nacional. Nos quedamos cortos, el programa, por supuesto, podríamos tener un programa solo para un libro en específico u otro, pero Sí. aquí de lo que se trataba es de la semblanza de Olga Marta y estoy sumamente satisfecho y agradecido con vos porque el programa ha sido muy nutrido, muy estimulante y esa es la idea es que todo esto sea una inspiración. Entonces, no Bueno, sé, decime cómo te has sentido y si yo, te sentís yo me he satisfecho. sentido divinamente porque hablando de cosas del teatro, pues me siento como pez en el agua. eh, es como desde hace mucho mi hábitat. Pero El, es tu realización, es, cerrado hablando desde vos, desde el corazón tuyo, ¿qué es el sí, teatro para vos? entonces me he sentido muy bien, encantada y cuantas veces querrás que yo venga a hablar, si algo puedo aportar, pues con mucho gusto, sabes que estoy Ahí te ahí. voy a invitar, te voy a agarrar la palabra, aquí quedará públicamente porque estoy montando unas obras de Chekhov. Ah, Entonces, cuando las presente, te voy a invitar, pero para que hables con el público, tal vez como en un foro o algo y que nos contes cosas. bueno, perfecto. Me avisas con Muchísimas tiempo. gracias. Nada, con mucho gusto, Fernando. Ha sido un gran placer. Igual, Muchas nos gracias. vemos. Chao.